Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Seguimos con nuestra reflexión sobre el libro de los Números, el capítulo 33, en que nosotros decíamos que Moisés hace entonces la síntesis de las etapas que ellos habían hecho. Desde Ramsés, decíamos, comienza allí y luego terminan ya allá al fondo en las estepas de Moab antes de ingresar a la tierra prometida. Es simplemente para recordar las obras maravillosas que Dios había realizado en esos lugares, en esos lugares. Y ahí hablamos de lo positivo y también de lo negativo. Si queremos hablar de lo negativo, ¿verdad? Porque los elementos de sufrimientos, los momentos de dolor que también nosotros tenemos en nuestra vida, no es ajena a nuestra existencia. Esto está dentro del plan de salvación, digamos. ¿En qué sentido está dentro del plan de salvación? No como una cosa que Dios planificó para que nosotros podamos sufrir y sufrir y sufrir, ¿verdad? Como un Dios que quiere que nosotros suframos. No, sino que en el plan de salvación quiere decir que en tu cuestión genética ya, o en tu chip, ya está ese elemento creatural, porque nosotros pues somos criaturas, nosotros no somos dioses. Por eso decíamos en el curso anterior que cuando nosotros nos metemos y queremos y decimos o queremos igualarnos a Dios, estamos cayendo justamente en esa situación del pecado en que la serpiente, dice capítulo 3 del Génesis, dice a la mujer, si ustedes comen de ese fruto, ustedes serán como dioses. Y es ahí donde nosotros caemos en la tentación. Por eso es que debemos estar continuamente atentos. Y eso es lo que Moisés quiere hacer a través de estos nombres de lugares que nos va recordando. Recuérdense, muchachos, que habíamos nosotros recibido de parte de Dios. ¿Se acuerdan lo que nos pasó en tal lugar? ¿Se acuerdan lo que nos pasó en Sucot? ¿Se acuerdan lo que nos pasó en Etam?
¿Se acuerdan lo que nos pasó en Baal Zafón? ¿Se acuerdan lo que nos pasó en Mará? Etcétera. Sí recuerdo. Ahí fue un espectacular, ahí cómo Dios nos ayudó, cómo Dios estuvo, ¿verdad? Cómo nos ayudó. ¿Se acuerdan cuando el faraón nos persiguió y ya íbamos a morirnos todos y estábamos frente al Mar Rojo y el ejército estaba detrás de nosotros? Capítulo 14 del Éxodo. Y ahí entonces dice que Dios me llamó, ¿verdad? Y me dijo, extiende tu brazo, extiende tu vara, tu cayado. Y el mar, dice, se abrió y nosotros cruzamos, ¿verdad? Todas estas cositas lo que está haciendo es recordarnos las maravillas o las obras de Dios, o en positivo o entonces en situaciones controvertidas, pero que Dios actuó y que Dios nos acompañó. Ese era el segundo elemento, la compañía de Dios. Bueno, y eso es justamente lo que quería volver a recalcar un poco, porque dice después que Dios como un peregrino, es un Dios peregrino que ha acompañado a su pueblo, y los ha descubierto en el camino, Es decir, que Dios nos va conociendo en el camino, gente, porque nosotros recibimos nuestro bautismo, pero ese es la largada, esa es una carrera. Esos que juegan carrera, esos que juegan o miran en los torneos de carrera olímpico, de caballo, o de vehículo, o Fórmula 1, lo que sea. Hay una largada, donde estamos todos ahí preparados, toda a su posición, a sus marcas, ¿verdad? Y entonces, ¡pum! Y pula la emboscada, bebé. ¿Y qué pasa? Y bueno, a sus marcas, todos. Ahora a correr. Y dice, en ese correr es donde Dios, dice, nos va conociendo, nos va descubriendo en el camino. Dios descubre al hombre, Dios nos descubre a nosotros, así como nosotros mismos también nos vamos descubriendo. Tal vez nosotros practicamos, ensayamos, pero viste que cada momento y cada lugar para nosotros es de nuevo esa situación en la que nosotros nos vamos también descubriendo en el correr. Tal vez cuando estábamos haciendo todas nuestras prácticas, nuestros training, yo hacía aquí en Paraguay, de repente me voy allá en Japón a jugar mundial, ¿verdad? Una olimpiada donde tengo que correr 400 metros. Ahora díbara, caballulla díbara. Y después me voy allá y me encuentro en una situación diferente, ¿verdad? Claro que voy a practicar un poco, voy a estar training, todo lo que vos quieras antes de comenzar eso, ¿verdad? Para ambientarse. Pero yo también entonces me voy descubriendo ahí en mi camino, ¿se dan cuenta? Entonces, esa comparación es simplemente para saber que Dios también nos va descubriendo. Vaya va cristiano bañandejina. A ver si nos comprometemos seriamente. Comenzamos, sí, yo soy un buen cristiano, padre. Sí, yo cuando estaba en la primaria, ahí en el colegio, padre, con los país, yo estaba en tal grupo. A mí me llamaban Domingo Sabio. Y así sucesivamente. No quiero dar nombres, pero me viene nomás a la cabeza así de gente que cuando estaban en el colegio, ¿verdad? Eran tan bonitos que le llamaban Domingo Sabio, ¿verdad? Pero después, ahí está. Uno va descubriendo en el camino. Creo que el Martín Fierro, no recuerdo muy bien, pero leyendo Martín Fierro, una vez creo que decía, en la cancha se conoce el pingo, algo así dice, o al pingo se le conoce en la cancha, y Martín Fierro, es decir, al caballo, ¿verdad? Eso se le conoce, ¿dónde? Y en la cancha, bebé y eso. Y así también, Dios dice que nos va descubriendo en el camino. A ver, ¿cómo Dios te está descubriendo a vos? ¿Sos generoso? ¿Sos tacaño? ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu ídolo? Siempre es el poder, siempre es el dinero, siempre es el placer, las 3P. Las 3P. Y esto siempre, y ahí entra todo, ahí se engloba todo. Esa es la macroestructura, ¿verdad? Desde el aspecto moral, si nosotros queremos hablar del aspecto moral. Y recuerden que nuestra vida siempre produce o refleja moral. De eso no nos podemos escapar. Entonces, no me digan aquí, no hable de moral usted, no hable de moral. Y claro, no hace falta hablar de moral, porque todos con nuestras visiones, porque es la acción del hombre que
responde a un criterio y responde a un valor. Vea la moral. Responde a un criterio y a un valor. O sea, todas nuestras acciones son acciones morales. ¿Y que responden a qué cosa? Y responden a tu criterio y a los valores que vos tenés y cómo estás actuando. Entonces, la pean de Icuaponano, si vos esa definición entendés, entonces vas a entender la Biblia. Porque la Biblia entonces no es una cuestión mágica, ¿verdad? Sino que lo mágico de la Biblia es que te está enseñando, y como es un libro pedagógico, te está diciendo desde la esencia de tu religarte a tu existencia, por eso es religión, ¿verdad? Y por eso la Biblia está en el aspecto de la religión, te hace religar a qué cosa, a tus valores. Y te hace religar a qué cosa, a tus principios. Y te hace religar a qué cosa, y aquello esencial de tu existencia, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser entonces los criterios que después te hacen vivir tu propia vida? ¿Cómo te vas a manejar? Bueno, volvemos enseguida con más ñan de Yara ñe'e, Antiguo Testamento. Ha fallecido a los 92 años de edad en la ciudad de Batatais, en Brasil, el misionero claretiano español Pedro Casaldáliga, el obispo de los olvidados y los pobres. El padre Ronaldo es de la misma comunidad del obispo Casaldáliga y lo acompañó hasta su último aliento. Murió como que sonriendo, tranquilo, sereno, con paz. Un hombre unido a Dios que da testimonio en su muerte de la paz en el corazón, de la paz y comunión con Dios. Pedro Casaldáliga nació en Balsareni, en España, en 1928. Llegó a la Amazonía brasileña en 1968, a São Félix do Araguaia, un municipio del Mato Grosso. Al llegar se encontró una región abandonada, 150.000 kilómetros cuadrados de selvas y ríos habitados por indígenas, campesinos pobres y peones. Su lucha por estos pueblos y por su derecho a la tierra le valió amenazas desde muy pronto, de parte de los latifundistas y también de parte del propio gobierno. Por eso nunca volvió a España. Temía dejar a su pueblo y que las autoridades brasileñas no le dejasen regresar. De hecho, en los años 70, cuando ya era obispo, el gobierno intentó expulsarlo del país varias veces. El Papa Pablo VI salió en su defensa en aquellos procesos y lo impidió. Quien toca a Pedro, toca a Pablo, llegó a decir el pontífice. Casaldáliga no claudicó jamás en su denuncia profética desde las enseñanzas del Evangelio. Pedro ha entregado su vida desde un amor muy grande por el Padre, por la Santísima Trindad, por la Virgen María y de modo especial también su dedicación a todo el pueblo de Dios. Fue contestatario y revolucionario. Por algunas de sus opiniones y formas pastorales fue llamado por el Vaticano en 1988. Superadas estas incomprensiones, Casaldáliga se reafirmó en su fidelidad al pontificado. En 1984 se le diagnosticó Parkinson. El hermano Parkinson, decía. En 2005 se retiró definitivamente y pasó a ser obispo emérito. Por su labor humanitaria y pastoral ha recibido decenas de premios. También es muy reconocida su faceta como poeta y escritor, con más de 50 obras en su haber. El obispo claretiano fue velado en Batatais, rodeado por todos estos nombres que, según confesaba, llevaba en el corazón. Reposará para siempre a orillas del río Araguaia, que baña la región por la que entregó su vida. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de los números. Y decíamos que Dios conoce o descubre, dice, a cada uno de nosotros, y también nosotros le vamos descubriendo a Dios en el camino. Y esto es lindo, ¿verdad? Porque si nosotros vamos caminando por este camino de Dios, si nosotros vamos reflexionando por este camino de Dios, ciertamente que después vamos a entender mejor lo que Dios nos ha revelado en este libro, escrito por una tradición, por una comunidad, en los 3 momentos importantes. El final se pone por escrito, pero cómo se va escribiendo o cómo va surgiendo la Biblia, va surgiendo en 3 etapas. La primera etapa es esa experiencia personal, ¿verdad? Del personaje, en este caso, que es narrado aquí, o del personaje del pueblo que tiene una relación con Dios. Luego viene el segundo aspecto, que es la comunidad, el cajal, la iglesia. Y de eso nosotros hablamos cuando decimos tradición. Y yo vuelvo a insistir mucho en este aspecto, porque lastimosamente los protestantes lo primero que le dan una patada y sacan es la tradición. Ya. Y si vos sacas la tradición, tiraste toda la Biblia. Porque ¿dónde surge y dónde se escribe? ¿Y desde dónde se escribe la Biblia? Desde una comunidad. ¿Y la comunidad cuál es la tradición? ¿Quién es el que fue viviendo y el que tuvo la experiencia? El pueblo, la gente. E incluso lo que se vivió antes en esa experiencia con Dios es mucho más larga. La tradición es mucho más larga que el momento tercero, que es el poner por escrito lo que la tradición reflexiona. La iglesia va reflexionando, pero años y años, y después se pone por escrito. Jesús muere, ¿verdad? Decimos nosotros, según la tradición, en el 33. Porque eso vos no tenés ahí documento exacto, ahí un certificado de defunción. Hoy estamos en otros tiempos, ¿verdad? En aquel tiempo no existían esas cosas. ¿Y quién es el que te transmite? ¿Y quién es el que te dice? Y todo lo que se va escribiendo ahí, después los estudios de la arqueología, etcétera. Ya descubrí ya. Pero algunas son cosas que verdaderamente son así tan precisas dentro de los estudios arqueológicos de la ciencia, espectacular. Entonces te ayuda a qué cosa? Y te ayuda a mirar un poco lo que la tradición fue diciendo. Pero incluso en este sentido, recuerden que la tradición algunas veces, como no era una cuestión, porque esto es un libro religioso, entonces no estaba tan preocupada en la cuestión científica, sino que en el aspecto de la fe, en el aspecto de lo que te estaba transmitiendo como valor y como criterio de vida, de existencia. Sí, este es un libro religioso, ¿verdad? Pero con eso tampoco no te quiere sacar ni te quiere alienar. Lo de Carlos Marx, que ya dijimos tantas veces, no es un opio del pueblo, no es opio de la gente, no es una droga, sino que es al contrario. Desde una experiencia entonces histórica profunda, y ahí entra la experiencia histórica profunda, ahí entra. Entonces te hace entender y te hace reconocer que en tu proceso del contexto histórico nosotros vamos encontrando al Señor en nuestra vida, a Dios en nuestra vida, o entendemos cómo Dios está actuando en nuestra vida, o mejor aún, descubrimos y sabemos y hacemos el discernimiento. ¿Para qué es lo que yo estoy aquí? Para acumular plata, para dejar plata a mis generaciones y generaciones y generaciones. Y bueno, puede ser que sea esa tu intención. Puede ser que eso es lo que vos estás entendiendo. Pero sin embargo, yo te puedo decir que la Biblia por lo menos no te dice eso. Entonces, si vas a seguir a la Biblia, entonces eso que estás pensando no es así. ¿Entendiste? Ahora, si me decís, yo sigo la Biblia, pero después viví aquello, entonces esa es una dicotomía. Quiere decir que ahí ya es una doble personalidad. Porque vos no estás entendiendo la esencia, lo fundamental, ¿verdad?, que estamos encontrando aquí. Y bueno, esto es lindo, ¿verdad? Esto es filosofía, pero que nosotros después lo pasamos al elemento de la creencia, de la religión, de nuestra propia existencia, entonces, y ahí entonces lo volvemos theos, logos, teología. Lo otro es filosofía, porque buscamos reflexionar, entender quiénes somos, para qué estamos en este mundo.
Y entonces damos el salto cualitativo después, porque la filosofía, como decían también los filósofos mismos, decían, y Santo Tomás de Aquino sobre todo decía, es anchilla de la teología, es decir, es sierva de la teología, porque la filosofía llega hasta cierto punto. La razón no da toda la respuesta, hasta cierto punto llega y después se tranca. No vas a encontrar, o no se puede encontrar simplemente con la razón. Ese es un aspecto, hasta dónde llega nuestra capacidad, ¿verdad?, de la razón, del razonamiento, de nuestro pensamiento, pero que es muy interesante. Llega mucho. Porque ya tengo apenas hace 3% de hoy la Yiburu Beña de Acain. 3% de todas las capacidades que tenemos. Entonces, tenemos que seguir desarrollando, ¿verdad? A través de una buena educación, de un buen estudio, de una buena formación. Pero en ese momento llega el otro elemento, en ayuda, ¿verdad?, justamente de la razón, en ayuda de la filosofía, y es la teología, theos. Porque la razón llega hasta Dios. Incluso Santo Tomás nos pone 5 vías. Pongan en su Google las 5 vías de Santo Tomás. Pongan así, 5 vías para llegar a Dios, dice. Y todo es a través de la razón. 5 vías de la razón, si querés. Pero así nomás pongan 5 vías, así nomás, de Santo Tomás de Aquino. A ver, a ver. Es interesantísimo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos descubrir esta existencia de Dios en nuestra propia vida? ¿Desde dónde? ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuáles son las estrategias, se dice Ginopea, para llegar a Dios? Y bueno, así entonces que en el camino, Dios que nos va acompañando, el pueblo va descubriendo a Dios y también Dios nos va descubriendo a nosotros. A ver si todo aquello que hemos prometido, todo aquello que dijimos, y eso lo podemos mirar también desde los sacramentos en cuanto a nosotros para con Dios. Porque en los sacramentos, en estos signos visibles, a través de estos signos visibles, justamente nosotros nos estamos comprometiendo a algo. Y ese compromiso es lo que nosotros estamos mirando aquí, estamos leyendo. Que el pueblo va descubriendo a Dios en el camino y Dios también nos conoce a nosotros, a ver hasta dónde llegamos en nuestro compromiso. Después también hemos dicho en aquella oportunidad, en los cursos anteriores de este mismo capítulo, y hablamos de la montaña. ¿Y la montaña, por qué hablamos de eso? Porque ese es el lugar donde Dios se manifiesta. Ese es el lugar donde Dios se da a conocer a cada uno de nosotros. Siempre el Olympus, según los griegos, ¿verdad? El Olympus, allá en la altura, es donde habita Dios. ¿Viste? El concepto, pues, es que Dios habita en el Olympus. Dios habita en la montaña. ¿Por qué Moisés sube a la montaña a recibir las tablas de la ley? Porque el concepto oriental es que Dios está en la montaña. Pero díganme, ¿y por qué Dios tiene que habitar en la montaña? Por ejemplo, para nuestra cultura no iría eso para nuestros indígenas. Yandegondayarecoy montaña. A pesar que, y esto es interesante, a pesar que los famosos ayoreos, yo recuerdo muy bien el padre Cristian Vigo, de feliz memoria, que nos bendiga también desde el cielo, el padre Vigo. Él trabajó ahí, y justamente ahí existen 3 montañas, ¿verdad? Y ellos a esa montaña lo tenían como montaña sagrada, o sea, no son montañas, son nomás montículos y que existen ahí, ¿verdad? Donde están los ayoreos. Y ellos, justamente el padre Vigo, en su estudio antropológico y con la gente que fueron haciendo, descubrieron que justamente los ancestros, por decir así, de estos ayoreos, aún recordaban y decían que el lugar sagrado de ellos era ese lugar, era esa montaña. Porque el padre Vigo del río Paraguay, en esa famosa inundación del 83, entonces, con mucha ayuda internacional llegó, porque ya ayuda a mi mamá, se les llevó a todos los indígenas ahí, ¿verdad? La congregación salesiana, a ese lugar alto. Y ellos decían, ese es el lugar de nuestros ancestros, donde ellos se encontraban con Dios, ¿viste? El lugar alto, el lugar donde habita Dios. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia.
materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Espera desde años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti. Por no saber de ti. Ya
viajando por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 33 del libro de los números. Ahora, al final del itinerario que se nos presenta en este capítulo 33, el texto da dos indicaciones precisas para entrar en Canaán. Vamos a mirar entonces estas dos indicaciones que son bien precisas. Va del 50 al 56. Dice lo siguiente: el Señor dijo a Moisés en las estepas de Moab. Entonces aquí ya llegamos, hicimos allá desde Ramsés hasta Moab, junto al Jordán, a la altura de Jericó. Qué interesante también estos detalles, como te va diciendo, porque te quiere asegurar y te quiere decir, el pueblo se encuentra aquí, esta es la situación. No es Moab, no, sino que junto al Jordán, está por entrar a tierra prometida, a la altura de Jericó, también porque el río Jordán también es largo, desde allá, del lago de Galilea hasta el Mar Muerto, ¿entiendes? Río Jordán, por lo menos esa parte, ¿verdad? Porque antes al norte también estaba, ¿verdad? Desde allá, desde arriba de Cesarea Filipi, donde nace una parte, y desde Dan, el Yor y el Dan, ¿verdad? De donde viene. Y entonces, a la altura de Jericó, por eso te dicen muy bien aquí. Hablan estos términos a los israelitas. Cuando crucen el Jordán en dirección al país de Canaán y hayan desposeído de sus dominios a todos los habitantes del país, ustedes harán desaparecer todas sus imágenes esculpidas y todas sus estatuas de metal fundido y demolerán todos sus lugares altos. Tomarán posesión del país y habitarán en él, porque yo les di esa tierra para que la posean. Además, se repartirán el país entre sus clanes por medio de un sorteo, asignando una herencia mayor al grupo más numeroso y una herencia más pequeña al grupo más reducido. Cada uno tendrá lo que le toque en suerte, y se repartirán la tierra entre las tribus patriarcales. Pero si no despojan de sus dominios a los habitantes del país, lo que ustedes hayan dejado serán como espinas en sus ojos y como aguijones en su costado, que los asediarán en la tierra donde habiten, y yo los trataré a ustedes como había decidido tratarlos a ellos. Bueno, esto es entonces lo que nos dice aquí el 50-56. Entonces, vamos a mirar un poco estas indicaciones. Primero, ¿cuál es esta indicación? Que es precisa, ¿verdad? Al entrar ahí a la tierra de Canaán. Primero, la expulsión de los pueblos paganos. Expulsión total de los pueblos paganos, con el objeto de prevenir la desviación de la fe a sus cultos idolátricos. Esta es la preocupación del autor sagrado. Y vamos a procurar volver a recordar todo lo que nosotros ya hemos dicho, todo lo que nos ha preocupado mucho desde el libro del Éxodo que habíamos estudiado, pero a full, ¿verdad? En el capítulo 32. Los que tomaron recién ahora, vuelvan un poco en YouTube, ustedes van a encontrar, ¿verdad? Los programas anteriores, todos los programas. No sé cuántos programas ya tenemos nosotros, ahí estamos cargando también poco a poco, pero en las redes van a encontrar. En Facebook van a encontrar todito. En Facebook pueden ir a mirar también ahí todos estos programas que van
allí grabados. Y justamente en el capítulo 32, decíamos, del libro del Éxodo, está la peor situación idolátrica que vive Israel, con la fabricación del becerro de oro. Y aquí entonces el autor sagrado, cuando vuelve del exilio, o también, incluso podemos decir antes del exilio, cuando el autor sagrado comienza a reflexionar, a pensar y a decir cuál es la causa por la que nosotros hemos caído en el exilio. Ellos lo están mirando del aspecto religioso, pero aquí entra, decimos, toda una formación integral. Pero ellos se largan contra dos cosas principalmente. La principal es la causa elemental y fundamental, es que nosotros estamos todos divididos por culpas religiosas. ¿Por qué? Por las influencias de las otras religiones que nos han dividido. Y díganme si esto no es cierto. Cada secta que hay por ahí, y hasta ahora sí es, y que dicen cualquier cosa, ¿verdad? Y lo que quieren son sus propios intereses, y entonces divide al pueblo, divide a la gente. No se olviden lo de Rockefeller, cuando quiso dividir siempre a la iglesia para poder seguir teniendo hegemonía económica, el poder sobre el pueblo, ¿verdad? Hacer lo que quiere con Latinoamérica, etc. ¿Qué hicieron? Invierten plata, millones y millones, ¿verdad? O ahora mismo, ¿qué es lo que quieren hacer, ¿verdad? Con toda esta cuestión del aborto y de la cuestión de los gays y todas esas cosas. ¿Qué es lo que hacen? Invierten plata. ¿Para qué? Para dividir a la gente. División. ¿Cómo? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Quién es el único que se pone al frente y que lucha? Y que, bueno, hasta ahora, y esperemos que no se venda, ¿verdad? Nunca, porque hay también corrupción, sabemos. Y es un poco la iglesia, ¿verdad? Es un poco la iglesia, los criterios, los valores religiosos, los valores religiosos. Entonces, que defienden por lo menos esta unidad. ¿Por qué San Juan en el capítulo 10 insiste tanto? Yo tengo otros rediles, dice, tengo otras ovejas que tengo que traer a un solo redil, a un solo redil. Todos tenemos que formar, dice, y llama a la unidad San Juan, porque es una gran preocupación, porque cuando estamos divididos entonces no podemos conversar, no podemos entendernos, porque cada uno está buscando su propio interés. ¿Qué decían ya los romanos en este sentido? Ellos se dieron en cuenta enseguida de un aspecto filosófico, de un aspecto de un estudio serio. Los romanos decían, divide y vas a imperar. Ed impera. Divide ed impera. Si querés dominar al pueblo, si querés dominar a la gente, tenés que dividirle. Y además después agregaban todavía pan y circo. Pan y circo para el pueblo. Pan y circo. Mongaru juga, mongaru imiche, kureisha, mongaru, la curema la usa, tembiu, me je mandio, me je pe, mongaru imiche. Apea ya ama. Incluso nosotros podemos agregar, me de cervecita, mongaru, panza llena, corazón contento, ¿verdad? Y con eso ya basta. Nada de educación, nada de criterio, nada de salir adelante, ¿verdad? Y entonces es un prebendarismo. Por eso es que muchas políticas, ¿verdad? Lastimosamente, y nosotros que nos decimos que somos cristianos, y muchos de los políticos que dicen que son cristianos, pero de cualquier secta también, igual nomás. Si sos cristiano, los valores son iguales, atención, Entonces, solamente que entonces no son cristianos, en realidad. O muchos que son también dentro de la Iglesia Católica, que se dicen que son católicos, lo que sea, pero después actúan como paganos, ¿verdad? O sea, pan y circo, al pueblo, pan y circo. Entonces no hay educación. Yo hasta ahora no he visto una buena y seria educación. Todos los ministros y ministras que han pasado por la educación, a pesar de que conozco a muchos, pero gran cosa no veo, gran cosa no veo. Y si uno comienza a escarbar siempre encuentra, ¿verdad?, situaciones difíciles. Y entonces quiere decir que nos falta un cambio de mentalidad, pero un cambio de mentalidad verdaderamente desde lo que el Señor nos dice aquí en la Biblia. Y eso es lo difícil, La conversión del corazón, la conversión de nuestro deseo de hacer el bien, pero desde los valores y criterios de la palabra de Dios. Bueno, volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Honor y gloria sean al
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Estamos mirando este libro de los números que nos está hablando justamente, dice aquí, de la expulsión de los pueblos paganos con el objeto de prevenir la desviación de la fe a sus cultos idolátricos. Por eso es que ellos insisten mucho. Y nosotros hemos leído aquí, ¿verdad? Y les pone como condición. Cuando crucen el Jordán, dice, y hayan desposeído de sus dominios a todos los habitantes, ustedes harán desaparecer todas sus imágenes esculpidas y todas sus estatuas de metal fundido y demolerán todos los lugares altos. Estos ídolos, ciertamente, que hoy nosotros los tenemos de una manera totalmente diversa, ¿verdad? Y al contrario, a algunos lo único que les interesa son justamente el tener sus pequeñas estatuillas. Pero esas estatuillas no son realmente los ídolos, no. Eso no lo están pensando ni en forma ni cristiana, ni en forma de un llamado a la conversión. Eso, ni ídolo ni nada. Esas son estatuillas, en todo caso, que nosotros podemos utilizar y que utilizan hasta los payeceros, por decir así, ¿verdad? Un millón de que esto, que aquello, ya pone, no sé, payé o venga aquí, que le vamos a rezar. Eso también vos te vas y te confunden todo. Porque vos te vas ahí y tiene una feroz cruz, y tiene a la Virgen, y tiene a un santo, y tiene no sé a quién santo piquillo ahí, le tiene porque ese te va a hacer esto o te va a hacer aquello. ¿Y para qué vos te vas ahí? Y porque quiero que esa mujer le deje a mi hijo. Ellos están casados, pero no me gusta ese, para que se separen. Porque quiero que tal, apella esas cosas terribles, ¿no? Terribles. Apela al cristianismo. No, eso no es cristianismo. Entonces, eso sí que es tu ídolo, tu idolatría. Ahí está tu idolatría. Viste que entonces podemos utilizar incluso estos signos y estas estatuas o lo que sea, podemos utilizar con otra finalidad también. Entonces, la verdadera idolatría no está allí. ¿Dónde está la verdadera idolatría? Como dice Jesús después, el mal y el pecado sale de tu corazón. Y por eso de ahí viene la palabra, ¿verdad? Lo que sale desde adentro. ¿Quién es? El que sale desde adentro, ¿verdad? Así como tenemos nosotros el tentador, que es Satán, decimos, el diablo, ¿verdad? Que es ese que te pone zangadilla. Y después, ¿quién viene? Y el tercero, Satanás, el diablo, y luego viene el demonio, decimos nosotros. Y el daimón justamente viene a ser lo que sale de tu interior. Porque todo lo que está exterior, dice Jesús, lo que viene del exterior en realidad no te va a ensuciar, si es que vos no permitís entrar. ¿Qué es la maldad? ¿O de dónde sale la maldad? Sale de tu interior. Lo que vos estás maquinando, lo que vos tenés en lo más profundo de tu corazón. Y esto Jesús no es que está inventando. Jesús solamente está poniendo en orden algo que él conoce muy bien por ser judío y por leer la Biblia y porque él se iba siempre, ¿verdad? Dice a la sinagoga. Jesús iba, dice, todos los sábados a la sinagoga. Y entonces, como era su costumbre, dice, en Génesis 5, seguramente que Jesús leyó y sabe muy bien este capítulo 5, capítulo 6, versículo 5, capítulo 6, versículo 5 del Génesis, tenemos lo siguiente, dice así: cuando el Señor vio que grande era la maldad del hombre en la tierra, y como todos sus designios de su propia mente, lo que forjaba en su mente, tendían al mal, lo que forjaban en su mente. ¿De dónde sale el mal entonces? Hasta el Génesis eso ya te está diciendo. Quiere decir que Jesús le ponara a él la Génesis, hoy ponara a él. Y cuando él comienza a decir estas cosas y dice, no, ¿por qué vos te preocupás tanto de las cosas externas, verdad? Como hasta ahora, hasta ahora dentro de la religión baja, que yo insisto mucho en esto de la religión baja y la religión alta, cuando no hay repensamiento y cuando no hay teología y cuando no hay una lectura y un estudio bíblico profundo, entonces caemos fácilmente en la religión baja, ¿verdad? Y entonces, ¿y qué te hace decir y pensar en la religión baja? Y la religión baja te hace pensar simplemente en un Dios mágico,
en un Dios que está ahí desde afuera y que te va haciendo cosas buenas o cosas malas de acuerdo a lo que vos le traes o le presentás, ¿verdad? Y entonces así vos pensás en 10.000 cosas externas, pero sin embargo la maldad, dice Jesús, sale desde el interior, sale de lo que vos sos, sale de lo que vos estás pensando. En este sentido yo les decía que Jesús sabe muy bien el Antiguo Testamento. Dice el capítulo 4 de San Lucas, espero que lo vuelvan a leer y a repensar un poco. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó a las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue puesto a prueba por el diablo durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. Bueno, y aquí comienza toda la tentación. Y después, justamente de eso, o sea, la tentación, como decíamos hace rato, pealá satánina de Kutuyein, te está tentando. Aquí están las 4 famosas tentaciones. Pero después de esto es interesante porque dice en el versículo 16 en adelante, después de que Jesús comienza a predicar, dice, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Muy bien, hasta ahí todo bien. Jesús entonces, el nazareno. Jesús que va a Nazaret, él se crió ahí. El sábado entró a la sinagoga como era de costumbre. Entró entonces a la sinagoga como era su costumbre. Jesús entra entonces a la sinagoga como era su costumbre. Y se levantó ahí para hacer la lectura. Y le presentaron el libro del profeta Isaías. Y abriéndolo encontró el pasaje 61 de Isaías, y él comienza ahí, el Espíritu del Señor está sobre mí, etc. Pero todo esto entonces, queridos hermanos, es solamente para recordar y para mirar lo elemental y lo fundamental que aquí le está diciendo con respecto a este primera indicación. 2 indicaciones le va a dar antes de entrar a la tierra prometida. Pero sobre todo le está diciendo, atención, hay que prevenir toda desviación de la fe. Entonces todos esos objetos de los cultos idolátricos hay que estar muy atentos, le dice, que puede ser siempre el poder, la plata y el placer. Y por el día de hoy nos despedimos así, queridos amigos, de nuestro curso bíblico. Volveremos la próxima. Entonces, con más estudio de Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.